¿Qué es lo que está pasando ahora mismo en el mercado de bonos? ¿Por qué los rendimientos de la curva a largo plazo se han disparado en el mundo? Te voy a contar todo lo que está pasando en la renta fija, en la columna vertebral de la economía, en un momento en el que los gobiernos siguen emitiendo más deuda, en el que la demanda se resiente y en el que estamos viendo a los vigilantes de los bonos estar pluriempleados. Todo esto, además, en un entorno de recortes de tipos que lo único que va a hacer es disparar la inflación. En este vídeo te voy a enseñar toda la situación actual, así que no te lo pierdas. Adelante. ¿Por qué es importante el mercado de bonos? Pues como vais a ver en pantalla, hemos puesto 5 motivos que consideramos ahora mismo como los más destacados. En primer lugar, por esa irresponsabilidad fiscal. Ya sabemos que en las partidas de los gobiernos, igual que cualquier otra empresa, hay una serie de ingresos y hay otra serie de gastos. En los últimos años hemos visto de manera exponencial cómo los gastos van subiendo cada vez más, provocando un déficit en el presupuesto de los principales gobiernos. Además, hemos visto cómo el gasto de intereses, es decir, lo que pagan los gobiernos por esa deuda, cada vez es mayor y que por tanto impide tener mayores beneficios. Ante esto, lo que está ocurriendo es que no hemos visto grandes recortes del gasto público por ninguno de estos grandes países. Todo lo contrario, ni vemos un incremento en los ingresos por subida de impuestos, porque al final es algo que podríamos considerar negativo para el electorado, ni tampoco recortes del gasto público, como querían en Inglaterra, que se echaron en el último minuto para atrás debido a que afectaba a los más desfavorecidos. Así que hay que confiar en las nuevas emisiones de deuda para poder potenciar y para poder subsanar estos déficits presupuestarios. O como hace Estados Unidos, en un incremento de la productividad que derive en un crecimiento del PIB superior al de la deuda. ¿Qué es lo que también es importante? Otro de los motivos, al final lo vemos también en nuestro día a día, pero sobre todo en Estados Unidos. Tenemos en Europa el Euribor, al cual están referenciadas las hipotecas, que es muy dependiente de los tipos de interés que deciden mantener, como ha pasado esta semana con el Banco Central Europeo. Pero en Estados Unidos, las hipotecas, por ejemplo, se referencian al nivel al que cotiza la rentabilidad del bono a 10 años. Por tanto, cuanto más sube la rentabilidad del bono, más suben las hipotecas. No solo ocurre con esas hipotecas, sino también con cualquier tipo de préstamo. Préstamo al consumo, préstamo de automóviles o préstamo para cualquier otra necesidad de los consumidores estadounidenses. También tiene un impacto en los mercados financieros, por ejemplo para las acciones y principalmente para las grandes tecnológicas, de las cuales se descuenta que a futuro van a tener grandes beneficios y que a la hora de valorar su precio actual, cuanto más alta sea la rentabilidad del bono, menos tendremos que dar de ese precio. También afecta a las empresas de pequeña capitalización. Estas tienen una mayor dependencia de los tipos de interés porque su deuda es gran parte de ella a tipo variable. Así que cuando sube la rentabilidad de los bonos, más tienen que pagar para refinanciarse. Realmente ya lo sabéis, pero cómo funciona un bono, que al final no es más que nada que una empresa o un país tenga una necesidad de financiación para construir un parque eólico, para comprar otra empresa, para poder subir un gasto en pensiones o en defensa. Bueno, pues para cualquier necesidad financiera que puedan tener, una empresa o país emite deuda y los inversores deciden adquirir parte de ello. El acuerdo que se lleva entre ambas partes: yo te presto X dinero y tú me das un porcentaje anual por ese dinero, y en el momento de vencimiento de esa deuda te doy también el nominal, es decir, lo que me diste al principio. Viéndolo en un modo de ejemplo que vais a ver en pantalla, en una compra que podamos hacer de 1.000 euros de la deuda de un país o de una empresa que nos ofrezca un 5% de rentabilidad anual, vamos a recibir 50 euros en el año 1, 50 euros en el año 2 y cuando termina esa deuda nos van a dar los 1.000 euros del principio. ¿Cuáles son los tramos de la curva? Hablamos siempre sobre los tramos de la curva. ¿Qué es al final? Pues es el vencimiento que van teniendo todos estos bonos. Y como vais a ver en pantalla, aquí os pongo los vencimientos de la deuda mismamente de España. Veis tramos a un mes, deuda a 3 meses, a 6 meses, a 9 meses, a un año, y con diferentes vencimientos del más corto plazo al más largo plazo. Aquí vais a ver también la variación, y esta variación es del jueves, en el que el Banco Central Europeo ha decidido mantener los tipos sin cambio. Y vais a decir, ¿por qué se mueve entonces
la rentabilidad de los bonos a corto plazo. Los más pequeños, los de vencimiento más corto, podríamos denominar hasta 2 años, tienen una mayor dependencia de lo que hagan los tipos de interés. En este caso, el Banco Central Europeo ha decidido mantenerlos sin cambio, pero ha dicho que el proceso de desinflación, es decir, de un crecimiento a la baja de la inflación, está terminado. Por tanto, se descuenta que ya no va a haber más recortes de tipos y que el siguiente movimiento en un tiempo puede ser incluso una subida en los tipos de interés. Esto lo podéis encontrar en la propia página del Tesoro. Ya sabéis que en España hay 3 tipos según el vencimiento. Tenemos las letras del Tesoro, que son de 3, 6, 9 y 12 meses. Tenemos los bonos del Estado, que podríamos establecer entre 3 y 5 años. Y tenemos los bonos y las obligaciones, que es a un periodo superior. Y que, como vais a ver en pantalla, tenéis en la web del Tesoro Público toda la información del tipo de interés que paga cada uno de ellos en esta última emisión. Por ejemplo, la última subasta del 9 de septiembre o del 2 o del 9 o del 2, que vais a ver aquí las fechas reportadas, y el tipo de interés que pagan cada uno de ellos. Como veis, y al final ya os hago un poco de spoiler, la renta fija es para mí la gran damnificada de la situación actual. No supera ni siquiera al nivel de la inflación y por tanto tendremos que empezar a pensar en otras alternativas. ¿Y qué es lo que está pasando en Europa? Porque en los últimos días nos hemos echado las manos a la cabeza con el caos político que ha habido en Francia. Esto es la curva de tipos, que os la voy a hacer todavía más grande, que vais a encontrar de Europa, con diferentes colores según cada uno de los países. Por ejemplo, en el caso de Alemania, que es la que se considera más segura y sobre lo que se calcula la prima del riesgo del resto de países, está en línea morada. Después tenemos también a la línea roja, que sería la deuda de Grecia. Tenemos también la línea verde, que es la deuda de España. Luego tenemos la de Francia y la de Italia, que estarían en este caso bajo la línea amarilla, la de Francia, y la de Italia en línea azul. Y como vais a ver en pantalla, en lo que ha salido en los últimos días es que debido a ese caos político que ha habido en Francia, en el que hay ya un primer ministro que ha tenido que dimitir y empezamos por el quinto porque no se aprueban los recortes de gasto, lo que ha hecho el mercado es castigar a la deuda, es decir, pensar que como Francia tiene problemas económicos, como tiene dificultades para tener un presupuesto establecido, vamos a necesitar que Francia nos pague cada vez más porque tiene más riesgo, así que por tanto demandamos una mayor rentabilidad. Esa mayor rentabilidad incluso es superior ya a la deuda de Italia, que tiene una calidad crediticia de estas agencias de rating que han calificado a Italia con una nota peor que la de Francia, pero que cuidado, porque las perspectivas de nuestros vecinos son malas. Así que esto es la evolución que han tenido y que tienen en estos momentos la rentabilidad de los bonos en Europa. Os decía que ¿por qué se debe? Pues porque el anterior primer ministro ofreció un programa de recortes de gasto que era, pues de 44.000 millones de dólares, en este caso de euros, para bajar el déficit actual de Francia. Entre las propuestas pues había la eliminación de 2 días de vacaciones, lo cual, como vais a ver en pantalla, le daba 4.200 millones, subida de impuestos sobre todo a los más ricos, recorte del gasto estatal, o por ejemplo que cuando la gente se jubilase pues no hubiese un reemplazo, sino que fuese de 1/3 sobre la gente que se jubilaba, congelación de las pensiones, del incremento de muchos gastos, recortes sanitarios, y en total de todo ello ascendía a 44.000 millones de euros. Los partidos políticos de la oposición se echaron las manos a la cabeza y en la moción de confianza han tumbado al primer ministro. Ya lo veíamos al principio cuando os hablaba de la deuda y la rentabilidad en los tramos de la curva. Los más cortos, dependientes de las políticas monetarias, y los más largos es esta fórmula: rentabilidad del bono, expectativas de crecimiento, de inflación y la prima de vencimiento. En un momento en el que hay estímulos fiscales porque hay más deuda cada vez más en el mercado, hay una mayor rentabilidad. En cuanto hay una inflación más alta a largo plazo, hay también una mayor rentabilidad. Y estos son los 2 principales factores que están llevando a la rentabilidad de los bonos a subir a sus máximos. Y es que, como vais a ver en pantalla, la lista de los países según el endeudamiento pues preocupa. Aquí vemos a países como Japón con una deuda sobre PIB del 237%, Italia 135%, Estados Unidos del 124%, Francia del 113%, encontramos aquí a España con un 102%, que ya ha subido al 103,5%, así que los países, en este caso los que tienen más del 100%, deben más de lo que es realmente su Producto Interior Bruto.
Y como decíamos, esto lo que provoca es que el gasto de intereses pues sea una partida fundamental de los gobiernos. En este caso hablamos del presupuesto estadounidense, en el que el gasto de intereses, es decir, de toda esa emisión de bonos que hay, lo que supone el gasto en esos cupones que hablábamos previamente, pues ya es superior a lo que gasta Estados Unidos en defensa. Y como vemos en pantalla, los ingresos son bastante menores que los gastos, y por tanto lo que hace es tener un déficit presupuestario alto. Decía, es que todo esto se penaliza y hablábamos del país con más deuda sobre PIB, precisamente Japón. La rentabilidad de los bonos a 30 años se ha disparado hasta máximos del año 1999. También nos vamos a Reino Unido, en el que la rentabilidad también de los bonos de los yields a 30 años ha superado niveles del 5,5%, máximos también por ciento del año 2000. Al igual que le ha ocurrido a Francia, en Reino Unido se han intentado llevar a cabo diferentes programas de recorte de gasto público que no han tenido éxito. Y cuidado, porque aquí en Reino Unido ya empezó a ocurrir, como veis aquí, con unas subidas vertiginosas que provocaron que el anterior canciller, en este caso el primer ministro Liz Truss, tuviera incluso que dimitir. Y como estáis viendo, hemos visto que la rentabilidad de los bonos sube, y en el funcionamiento, y esto es algo muy importante, tenéis que considerar que cuando sube la rentabilidad de los bonos, el precio baja. Lo vemos reflejado, por ejemplo, aquí en Estados Unidos. La rentabilidad del bono a 30 años sube, como veis en pantalla, desde el año 2021, que os lo marco aquí, y sin embargo, a través del ETF TLT, que es el que marca el precio de los bonos a largo plazo, la rentabilidad desde el año 2021 es bajista. Así que, por tanto, como veis, cuando sube la rentabilidad de los bonos, debido a esas expectativas de inflación, debido a la irresponsabilidad fiscal, lo que hace es que los productos de renta fija que van entonces con el precio bajen. Y ya lo hemos visto en Estados Unidos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues en Estados Unidos lo que está ocurriendo, como vais a ver en pantalla en línea azul, es que está volviendo a haber un empinamiento de la curva. Un empinamiento de la curva significa que los tramos más largos, por ejemplo el 10 años, paga más que el bono a 2 años. Es decir, está empinada la curva. Lo anterior era una inversión de la curva, es decir, que el bono a 2 años, que veis en pantalla, pagase más que el bono a 10 años, y esto ocurría a finales del año 2023. Es una señal que normalmente nos ha dado como recesión, como vais a ver en pantalla, cuando ha habido una inversión fuerte en la curva de tipos, en este caso entre el 2 y el 10 años, pues vemos como en la línea roja vemos esa inversión, y después al subir y volver a dar más la rentabilidad del 10 años, entramos en este periodo que veis más gris oscuro, que es la recesión. Lo hemos visto en el año 78, en el año 80, en el año 82, lo hemos visto también en el año 90. Aquí ha sido el único momento, en el año 98, en el que hubo una pequeña inversión, pero que, como veis, es nada comparable a las anteriores, y que después no ha habido una gran recesión. En el año 2000, en el año 2007, en el año 2022, que todavía no ha habido una recesión. Y es que aquí vais a ver en cada uno de estos eventos cuando ha habido una de estas grandes recesiones, cuando ha habido una inversión en la curva de tipos. Por ejemplo, en el año 78 empezó, después en el año 80 en 17 meses, en el año 2005 fue la primera vez que se invirtió, y luego ya la crisis fue en 2007, 23 meses, y todavía desde el 2022, que ya han pasado 36 meses, no ha habido esa recesión. ¿Y esto qué es lo que está provocando? Pues entre otras cosas la subida de los activos físicos, activos como el inmobiliario, pero también activos como el oro. Todo empezó en el año 2022, cuando Estados Unidos y Europa enseñaron sus cartas al resto del mundo. En aquel momento, cuando Rusia invadió Ucrania, el mundo occidental castigó a los rusos congelando sus activos financieros. Esto llevó a que otros países temiesen que las consecuencias de hacer algo que no les gustasen a Estados Unidos o Europa serían las mismas, y por tanto empezaron a vender sus activos en estas divisas para comprar e incorporar en sus reservas otros activos, como es principalmente el oro. El oro se le han juntado muchas cosas, porque no solo hablamos desde 2022 de estas subidas, es que hablamos también de los recortes de los tipos de interés de los bancos centrales. Hablamos de un hedge contra la inflación, y es que estos recortes
de la Reserva Federal, en el que se estima que habrá mínimo 3 antes de final de año, con una inflación al 3%, lo único que puede hacer es que los precios suban más. Además, los temores ante la falta de independencia de la Fed, la tensión geopolítica y que en otras divisas, como hemos hablado ya del yen japonés o incluso el franco suizo, que está en terreno negativo los tipos de interés, pues realmente hace que los competidores tampoco estén muy positivos y por tanto pues esto deje una mayor rentabilidad o una mayor perspectiva de crecimiento al precio del oro. Lo vemos también con la plata, que se ha quedado más rezagado en los últimos años y que podría, sin embargo, recoger parte de todo lo que ha subido el oro ahora en los próximos meses, o incluso con el Bitcoin. Todos estos activos ingobernables, activos fuera del poder de bancos centrales, que no pueden ser devaluados como si lo ocurran las monedas fiduciarias y que nos permiten tener, desde luego, una gran diversificación en las carteras. Podemos aprovecharlo también a nivel internacional todo esto, porque la debilidad del dólar, esta debilidad estructural que estamos hablando, pues nos permitirá que los países emergentes, pues ante los recortes de tipos de los bancos centrales y esa debilidad y las megafuerzas como es la demografía o la inteligencia artificial, pueda beneficiarse de ello. Hay que tener en cuenta que son también algunos de estos países muy dependientes de las materias primas y cuando se dan estas circunstancias de recortes de tipos suelen subir. Hablamos de invertir también en ETFs que puedan de Estados Unidos que sean hedge, es decir, que tengan la divisa cubierta y que por tanto la posible debilidad del dólar no nos perjudique. También sobre la renta fija a corto plazo, que nos puede llevar a tener algunos beneficios si es que siguen esos recortes de tipos de interés. Y después hablamos a nivel táctico de tecnología, como ya sabéis, de financieras o incluso de uranio. Realmente la situación es algo preocupante, sobre todo por la irresponsabilidad fiscal. Veremos a ver si los inversores siguen castigando ante esas dificultades de los gobiernos para encontrar ingresos y seguir emitiendo deuda para intentar sufragar todos esos gastos. De momento, la verdad es que no le vemos remedio y ante ello hay una cosa clara: la rentabilidad de los bonos y la renta fija va a ser la gran damnificada. Un entorno de cambio estructural como el que estamos viendo, en el que los precios van a ir al alza, ya nos ha avisado de ello Christine Lagarde y ya lo estamos viendo en Estados Unidos. Cuando la inflación esté yendo al alza, al comprar un bono que nos ofrezca una rentabilidad fija hoy, puede que nos esté lastrando gravemente y erosionando nuestro poder adquisitivo del mañana. Por poneros un ejemplo, si hoy compramos un bono al 3% y la inflación sube al 5%, todo lo que estemos ganando durante los próximos años al 3% está haciendo que nuestro poder adquisitivo se erosione. Así que en un entorno como este, renta fija, cuanto menos, mejor. Espero que os haya gustado las explicaciones de la situación actual y si es que os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle un me gusta.